Muy bien, entonces nada más una breve reflexión sobre este salmo que leímos. Un salmo donde David, quien lo ha escrito, lo ha recitado y ha quedado para nosotros como testimonio, alega por su integridad. Hay otros salmos donde leemos y David hace reflexión acerca de sus pecados. Pero en este salmo particularmente, él está haciendo énfasis en su integridad y pidiendo a Dios vindicación frente a las acusaciones falsas de sus enemigos. Lo interesante de situaciones así que también puede pasarle al cristiano, ser acusado falsamente por alguien, las difamaciones, ¿verdad? O las murmuraciones con maldad que agreguen a nuestras acciones o que nos dejen mal delante de otros, y muchas veces hasta sea difícil poder realmente blanquear la situación, depende de la malicia de los enemigos. Pero lo que David está enseñando es que él va a Dios, porque en Dios había confiado y porque Dios podía librarlo aún de esas acechanzas. Él dice, si había hecho mal, si había iniquidad, entonces él merecía su justo castigo. Pero en esta situación particular, él está alegando su inocencia. No es que David está diciendo que no tenía pecados por los cuales ser juzgado, por supuesto él era consciente de su debilidad, pero puede haber situaciones particulares donde uno dice, bueno, no me merezco esto, no me merezco estos enemigos o estas malas actitudes de ciertas personas o este accionar de algunos en contra de uno. El creyente lo puede vivir quizás en algún entorno rodeado de inconversos, cuando haya algún tipo de oposición o persecución o ataque al creyente por causa de la fe. Entonces David aprovecha esa situación para elevar a Dios su oración, para hablar de su integridad, una vez más comprendiendo de que él no está haciendo una defensa de que él no tenía falta, sino en alguna área en particular, y para pedir a Dios que intervenga frente al ataque de los enemigos. Y quisiera poner especial énfasis en los versículos 9 y 10, donde dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces esto parece ser como una de las frases bisagra o el clímax de este salmo, y lo que él está poniendo en relieve es que esa situación que él estaba viviendo, Dios la estaba usando como una prueba para él. Y en esa prueba, ¿cómo iba él a reaccionar? Y él lo está haciendo correctamente al clamar a Dios y al buscar a Dios en medio de su necesidad. ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos en las pruebas, cuando estamos quizás acusados injustamente, cuando somos difamados o calumniados? David es consciente de que Dios conoce lo que hay en la mente y lo que hay en el corazón. Hay un pasaje paralelo interesante en eso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, donde hace alusión de el mismo accionar de Dios. Apocalipsis 2, 23 dice, a sus hijos hiere de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, en el mensaje a Tiatira. Entonces, una vez más, puede ser un ánimo para nosotros y un consuelo, en tanto y en cuanto estamos andando como el Señor le agrada y estamos pidiendo al Señor que nos defienda, pero también a su vez es una manera de autoexaminarnos, ¿verdad? Porque dice que Dios prueba la mente y el corazón, es decir, el Señor conoce nuestras motivaciones, nuestras intenciones, y el Señor sabe cómo hemos actuado, sabe si en un determinado caso hemos actuado con integridad o hemos fallado. Si hemos fallado, si hemos pecado, necesitamos reconocerlo, confesarlo, solucionar
las situaciones en las que hemos estado involucrados y hay responsabilidad nuestra, y si hemos sido inocentes, entonces confiar en la intervención del Señor. Pero vean qué lindo el versículo 10, dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios. En un momento donde él estaba siendo atacado, podemos decir, por los dardos de fuego del maligno, en la utilización de instrumentos de personas malvadas, su escudo está en Dios. Nosotros tenemos ciertamente una armadura de la cual debemos estar vestidos y estar así espiritualmente preparados para enfrentar los ataques. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y aquí nos da una información bastante relevante cada vez que hablamos de la condición del hombre, de su pecaminosidad, de su depravación. La realidad de que el hombre está en un estado caído, en enemistad con Dios, actuando mal contra Dios, y Dios tiene ira preparada para esa persona a ser derramada en el momento en que Dios lo determine, cuando sea el momento en que se finaliza la vida de una persona, o refiriéndose también a ese juicio final. Pero vean qué descripción, qué cuadro más ilustrativo de alguien que tiene un arco entensado, preparado, apuntando, como diría Jonathan Edwards, directamente al corazón. Y si esa persona que está viviendo en su impiedad, en su iniquidad, no se arrepiente y no reconoce la necesidad que tiene un Salvador, en algún momento entonces Dios soltará la flecha y ya no habrá para tal persona esperanza. Muchos pueden decir: ¡ay, qué juicio tan severo, que Dios manda a la gente al infierno! Pero pensemos en lo grave de la pecaminosidad y en la santidad de Dios. Esta gente andan cavando hoyos para que muchos otros caigan, pero dice la palabra: ellos mismos caerán. Me hace pensar en el pasaje de cuando Amán preparaba la horca para Mardoqueo, pero al final de la historia él mismo fue colgado en ella. Entonces veamos cómo Dios defiende a los suyos, cómo en medio de la prueba y de la angustia podemos acudir a Dios y si hemos actuado correctamente, saber y confiar en su defensa y en su justicia. Y finaliza este salmo alabando. No necesariamente se había terminado la prueba para él, pero no deja de alabar a Dios. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Cómo enfrentamos nosotros circunstancias así, cuando alguien nos difama o nos calumnia, cuando nos critican? ¿Cómo actuamos cuando somos víctimas de los prejuicios de otros? Buscamos al Señor, acudimos en oración, o nos defendemos y tropezamos y de algún modo no podemos alegar integridad en nuestra reacción. Que el Señor nos ayude a actuar de la manera correcta. Oremos. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos a tomarla en aprendizaje para nuestra propia vida, porque ella nos capacita para el presente o para el futuro, para las cosas que hemos de pasar. Quiera, Señor, tú concedernos de la sabiduría y de la gracia para saber actuar en situaciones como las que David pasó y nos ha dejado enseñanza en su oración. Escucha ahora, Señor, nuestras oraciones que elevamos a ti, pidiendo por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por aquellos que aún no tienen esperanza y están bajo la ira del Altísimo, que tú tengas misericordia y les traigas a la salvación. En Cristo Jesús. Amén.